El 6 de febrero va a ser la sentencia por la muerte de Fernando Báez Sosa. Este juicio con tantas particularidades que venimos siguiendo muy de cerca, con el cual creo que todos estamos, al igual que con Lucio, muy comprometidos y con necesidad de que se haga justicia. Y por eso es que vamos a hablar de este tema, de lo que ha sido el proceso y también de lo que puede llegar a pasar el próximo 6 de febrero. Estamos con Franco Fiumare, juez tribunal oral número 4 del Tribunal número 4 de La Matanza, un tribunal oral, que es lo que queremos saber, ¿no? Cómo funciona, y además profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de La Matanza. Ahí está. ¿Cómo le va? Bueno, gracias. Buen día, Paula. Gracias a usted, a todos los televidentes, y quiero felicitarlos porque la parte esencial de cualquier proceso es la sentencia por el fin didáctico y el mensaje que le da a la sociedad. A veces queda la noticia en instrucción, en la etapa de instrucción, y nunca se sabe qué pasó en el final. Claro. Y justamente es lo más importante para la sociedad. Absolutamente. Bueno, y conocer un poco para entender también. Ayer lo hablábamos también con un abogado. Hay como un clamor popular de que si no es cadena perpetua no es justicia, ¿no? Un poco en base a la muerte de Fernando. Y probablemente no todos tengan cadena perpetua, o sí, no lo sabemos, pero hay una posibilidad en base a lo que se ha visto de que esto no sea así, que el deseo de todos y el pedido de la Fiscalía y de la querella no sea así, ¿no? Por eso es que quería preguntarle un poco cómo funciona un tribunal oral y cómo se hace la evaluación de las pruebas para después poder determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados. Qué buena pregunta, porque lo que generalmente el llano de la ciudadanía que desconoce las cuestiones de derecho, justamente es acá donde se va a desarrollar este razonamiento de todo el cuerpo probatorio que se desarrolló durante el juicio. Ahora bien, el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires justamente le da a los jueces la forma en que hay que hacerlo. Termina con la última palabra el proceso de los acusados, los jueces se retiran a deliberar juntamente a los secretarios que actuaron en el juicio, exclusivo, nadie puede ingresar en este acuerdo, y empiezan a dar respuesta a uno... ¿Eso se hace todos juntos o cada uno presenta como su posición y después se debate? Hay varias formas, pero el código nos enseña que los jueces, los tres, deliberan en conjunto para, claro, en la forma precisa, que después cada cual puede hacer su aporte en caso de no haber un acuerdo de que los tres voten en un mismo sentido. Y generalmente se puede dar alguna lógica de 2 por 1 de fallos en disidencia, que es muy normal para el sistema y muy sano para el sistema, ¿no? Porque después van a estar los razonamientos que realicen los jueces de casación en cuanto al control. Hay una cuestión fundamental en esta etapa del proceso, y que es justamente que los jueces van a tomar y han apuntado cada una de las particularidades que han desarrollado tanto la Fiscalía como los querellantes, cada uno de los pedidos, y van a contrarrestar con los que realiza la defensa. Y en eso, en base a las pruebas, van a decir, esto sí, esto está comprobado, esto no está comprobado, o esta cuestión la podemos comprobar con estos medios de prueba, ¿no? Documentales, pericias, declaraciones, y así es como se van tomando las decisiones. Y a todo esto, cuando uno concluye de realizar esta etapa de deliberación, ve qué calificación legal le corresponde, si homicidio agravado, homicidio premeditado. Claro, primero si es culpable o no, y después... Y después se llega a la definición jurídica de la calificación legal, que es en definitiva lo que nos lleva al transporte o nos transporta a la pena que aplicarse, ¿no? Claro. Y cuando es así que los acusados son varios y que, por lo menos lo que se ve, ¿no? Nosotros desde aquí, escuchando a los abogados, donde aparentemente, digamos, uno dio la patada, otro impidió que se acercaran, digamos, cada uno tuvo como un rol. ¿Cómo es esa evaluación? Porque le pregunto esto porque por un lado la Fiscalía y la querella están pidiendo que se los condene a todos por el mismo delito, ¿no? Mientras que lo que se ve, pero esto va a ser obviamente evaluación del tribunal, es que cada uno tuvo una participación diferente. Ahora la pregunta es si sin la participación de cada uno el resultado hubiera sido el mismo o no, que es un poco lo que está planteando la Fiscalía y la querella, ¿no? Voy a hablarle con términos pocos académicos o técnicos para que pueda comprender la ciudadanía mucho más fácil. Vamos a decir que es una empresa delictiva, en tal caso, y hay que ver qué rol le adjudica a cada uno dentro de esta empresa en el crimen cometido, en el trabajo cometido. Ahora bien,
Acá puede ser todos coautores, que es lo que pide generalmente la querella y también la fiscalía. Puede haber distintos grados de participación. Por ejemplo, si fue necesaria la participación de algunos de ellos en el crimen, por ejemplo, hicimos la ronda, estamos hablando de casos hipotéticos porque desconocemos los apuntes de los jueces, ¿no? Que son muy probos en la materia y muy calificados, altamente calificados. Entonces, si ellos, los que intervienen, vamos a decirlo de alguna forma, no en la patada, pero sí en cercar, eso se va a llamar partícipes necesarios. En definitiva, baja el grado de participación o lo pone en otro estadio, pero la pena es la misma. Distinto es, por ejemplo, alguno que actúa un poco más pasivamente, que se llama partícipe secundario, y ahí sí que la pena baja significativamente a 15 años o 20 años, en cuanto es el 2/3 a la mitad de lo que sería una pena de prisión perpetua, y en este sentido, ¿cuál es lo que diferencia de los demás? Que sin su aporte el crimen se hubiese cometido de la misma manera. Claro. Esto, por ejemplo, es todo lo que sean los homicidios agravados, ¿no? Del artículo 80, en reglas generales. En cuanto a otras calificaciones que he escuchado, por ejemplo, el preterintencional, es que todos pudieron haber acometido a la víctima, pero en este sentido no tuvieron la intención de matar. Es lo que se llama un híbrido, una figura híbrida entre delitos dolosos y delitos culposos, que hay un dolo de lesión, o sea, la intención de lesionar o de lastimar, por ejemplo, para hablar en llano, pero no la intención de asesinar. Es como que está el exceso. ¿Cómo se mide la intención de matar? Porque digo, pasa muchas veces por ahí en los incidentes viales, ¿no? No, yo no tenía la intención de matar, pero bueno, iba a gran velocidad, pasaba el semáforo en rojo, tengo gran posibilidad de que esto ocurra. En un hecho así, donde hay una pelea, una cosa es una pelea, en el golpe se cae, se golpea y se muere. Ahora, acá hubo una pelea, se desarmó, cada uno se fue por su lado y volvieron a atacarlo. Digamos, ¿eso se puede entender como un homicidio en riña? Creo que es la calificación que pidió Tomei. El homicidio en riña que pide el defensor, lógicamente el defensor va a utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance. Todas las defensas hacen lo mismo, como en beneficio de sus propios defendidos. Él habló de homicidio en riña. Es una figura un poco compleja en esta situación bajo mi punto de vista de aplicación. También habló de homicidio preterintencional, que es el que expliqué previamente, pero vuelvo a la figura que muy bien puso usted el ejemplo, Paula, que fue, por ejemplo, el accidente de tránsito. Uno se representa que puede suceder, pero dice, con mi habilidad voy a sortear esto. Entonces, ahí donde el juez mide el grado si fue culpa y no dolo. Ahora, si uno dice, me represento y tengo conocimiento que voy a continuar y no me interesa el resultado, esto es un homicidio justamente por dolo eventual. En definitiva, tiene el mismo grado de pena que los homicidios simples al respecto. Ahí está la habilidad tanto del fiscal o de la querella para preguntar, o de la defensa también en preguntar a sus asistidos, y contrarrestar con algo que es pericial, que son las pericias psicológicas o psiquiátricas y todo eso. Que ahí ya no es apreciación, sino es... Ahí no es apreciación, sino que es prácticamente una regla de lógica, ¿no? ¿Cuántos años tiene de juez? Yo voy prácticamente a cumplir 25 de juez y 37 en la justicia. O sea que tiene varios juicios, por lo menos desde que empezó la etapa oral. Yo calculo que del año 98 que se implementó esta oralidad, que para mí es un sistema extremadamente interesante y bueno para todo, igual que la implementación de los juicios por jurados, debo estar, no quiero hacer un número apreciable, pero en orden de más de 3.000 juicios. Más de 3.000 juicios. Bueno, le quería, porque la verdad es que algo que llamó la atención en este juicio fue un poco la actitud que han tenido los acusados en esta cosa de casi no diferenciarse al principio, de estar todos mirando hacia el mismo lado, sin ninguna gestualidad. Muchos abogados no terminaban de entender la estrategia del abogado defensor de ellos. Y sobre el final, ellos, bueno, finalmente hablaron, algunos se volcaron, uno no sabe si es estrategia, si no parecía mira, un arrepentimiento muy real, pero bueno, más allá de eso lo que le quería preguntar es, ¿qué peso, si es que tiene la palabra del acusado, por ejemplo, que aparece al final, como en este caso, con un arrepentimiento, un pedido de disculpas, si tiene algún peso en lo que es la decisión del juez? Es importante evaluar esto en cuanto
esta última palabra, que es una reminiscencia ya histórica de cuando iban a ahorcar a la gente, bueno, diga usted su última palabra, su último deseo, y sigue perdurando en la historia, ya está fuera del contraste de lo que pueda preguntarle en base a su arrepentimiento tanto el fiscal como también la querella o los jueces, ¿no? En algún caso de alguna cuestión aclaratoria. Entonces generalmente se lo tiene como conceptual, pero no en cuanto a la evaluación de prueba, porque concluyó justamente previo a los alegatos. Ahí está la diferencia. Y en cuanto al concepto, esto generalmente puede ser tomado si es que con alguna cuestión de lo que se probó y esta última palabra se condicen como una cuestión de un atenuante en cuanto a la modalidad de pena. Pero reitero, generalmente se evalúan atenuantes y agravantes por el hipotético caso que el tribunal decida una pena no de perpetuidad, entonces entra en juego para justamente la escala penal, las atenuantes y las agravantes. Por eso muchas veces algunos preguntan, ¿y por qué con una pena a perpetuidad, están evaluándolo? Pero en el caso de alguna modificación, sobre todo con tantos planteamientos subsidiarios de la defensa, ¿no? Entonces ahí entra en juego quizás esta etapa conceptual de un atenuante en beneficio del que tiene la última palabra. ¿Y hubiera cambiado algo si ellos hubieran hablado al principio o durante el proceso? Digo, ¿hubieran cambiado en cuanto al...? Puede ser muchas hipótesis, eso realmente queda en la razón del grupo con el abogado. Generalmente yo les puedo asegurar que en casos de manadas o de grupos, de grandes grupos de detenidos, no es de estilo que haya un solo abogado representado. No quito mérito, ¿no? Porque realmente también a veces elección de los propios imputados y el abogado no puede hacer nada por más que aconseje. El abogado solamente propone los medios, no el resultado. Y Pero a usted también le llamó la atención esta defensa con un solo abogado. Me llama la atención por el número, ¿no?, de participantes, ¿no?, y de todos. Pero eso no quita mérito al trabajo del abogado, pero generalmente yo en la cantidad de juicios que le dije, que hice en mi experiencia, en la mayoría, yo les puedo decir un número alto, más del 99% son varios los letrados. Claro, que cada uno obviamente pelea por la situación de puede su haber defendido, intereses contrapuestos, claro, que es un poquito, creo que la Fiscalía lo marcó, o el doctor Burlando, se me escapa un poco el detalle, lo había marcado, bueno, que algunos contradicciones, digo, esto puede llegar a darse en el caso de calificaciones distintas legales, ¿no?, de delitos a cada uno endilgados en cuanto a su grado. Y acá puede ver cómo esto sí pudo haber sido alguna cuestión técnica vinculante o no vinculante. Claro. Iba a ser el 31 de enero la sentencia, si vamos a conocer el veredicto, ahora se pasó para el 6 de febrero. ¿Esto se puede leer como que hay disidencia dentro del tribunal y que necesitan más tiempo o simplemente nada, que eso se puede ir cambiando? El código de procedimientos nos enseña que hay 5 días después de la última palabra del último acusado. ¿Qué pasa? En un caso tan complejo, convengamos, creo que uno de los jueces es como juez, está como juez de turno también. Claro. En la costa, como es mi caso, que estoy trabajando en La Matanza como juez de feria, ¿no? O sea que tiene una doble carga laboral. Ahora esto se llama ordenatorio cuando uno se excede el término por la complejidad del caso en cuestión, y convengamos que es un caso complejo justamente con muchas solicitudes de cada parte del proceso, fiscalía, querella y defensa, para ser claro con el público. Entonces, si las partes no se oponen, se llaman plazos ordenatorios y pueden entonces estirar el plazo acordado. Quizás no sea por disidencia, sino por la gran cantidad de planteamientos que han realizado todas las partes, incluso uno de nulidad, y que tienen que resolver en consecuencia, darle respuesta técnicamente a cada uno de estos planteamientos, si no la sentencia puede ser nula y casación la puede dictar en consecuencia. Claro, eso le iba a preguntar sobre los planteos de nulidad, porque cuando arrancó todo el debate, lo que se veía era que justamente la estrategia de la defensa iba a ser la nulidad del proceso directamente. Presentó Tomei algunos pedidos de nulidad que fueron rechazados y después volvió a pedir uno que yo entiendo ya lo había pedido, pero no sé si eso se resolvió o pasa al final. ¿Cómo aparecen todas estas cuestiones? ¿Qué incidencia puede tener? ¿Y quién las resuelve? ¿Si el propio tribunal que ya las rechazó o casación después? No, es así. Voy a contestar la etapa previa, se llama etapa precluida. Resolvió el tribunal este caso, el defensor, en caso de que haya sido
en contrario la decisión del tribunal de sus pretensiones, puede hacer reserva de recurrir a casación, ¿no? Que Bien. es lo que es más común de esto, y consta en el acta del juicio, como a veces uno escucha que conste en acta, Claro, justamente ahí. de estas cuestiones, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió? De esto, este planteo, o este planteamiento, generalmente no se vuelve a hacer porque si no, misma sentencia va a decir ya fue resuelta previamente, ¿no? Durante el transcurso del debate. Ahora, previo a dar tratamiento a la primera cuestión del artículo 371, que es el que da las formas de las sentencias, se llama una cuestión justamente previa a esto. Entonces, ahí se resuelve la cuestión de la nulidad. Y una vez que generalmente se tiende a rechazar, ¿no? Porque quizás el defensor vio que en el transcurso de las declaraciones de los peritos o de los testigos de la pericia algo no está bajo su lógica defensista, decir esto tuvo por ejemplo, una cadena de custodia, una rotura de cadena de custodia, entonces como cuestión preliminar el tribunal resuelve nuevamente en la sentencia esta nulidad, y en caso de que no sea nula todo el proceso, entonces se empieza a contestar una y cada una de los planteos que propone el artículo 371. Si rechaza todo, se sigue adelante, sentencia y sigue. ¿Y qué pasa si alguna la acepta? Si alguno de estos planteos de nulidad se aceptan. Mire, Paula, la experiencia me dice a mí en otros procesos, otros procedimientos, reitero, tengo que hablar en base a no conocer, que es lógico. No, pero hablamos los obviamente apuntes de los jueces también, que es muy sano, y así nos enseña la Constitución. Puede aceptar alguna de las nulidades, pero esa prueba justamente va a ser excluida de la sentencia, en caso que acepte. Pero como hay, creo que mucha más prueba como para poder seguir evaluando, nulifica determinada cuestión, vamos a hacer una hipótesis ajeno a esto. Bueno, este testimonio o esta prueba, esta no vale, la vamos a sacar, no camina. Pero tengo todo esto demás que justamente ajeno a esta prueba se autoalimenta, se autoabastece para continuar con la sentencia. O sea, puede seguir adelante tranquilamente. Más allá del resultado final, que también es otra cuestión, ¿no? Claro, bueno, supongamos se conoce el veredicto, dos hipótesis. Bueno, creo que inocentes no va a estar, porque está claro que más allá del grado han sido culpables, están los videos, digo, como en muy pocos casos, me imagino que en la historia también en estos 3.000 juicios pocas veces habrá tenido tanto video, tanto testimonio, tanta cosa para analizar. Nos cuesta en más de una oportunidad, la ciudadanía no sabe lo complejo que es a veces probar, ¿no? Porque uno quizás, no, fue este, pero bueno, ¿cómo actuó en este acto? Porque es lo que nos pasa de la parte sociológica a la parte técnica legal. Es difícil traspolar si no tenemos algo. Y lógicamente acá hemos visto abundante prueba y mucho aporte de la tecnología, que es lo que irrumpió en los últimos 10, 15 años con todas estas cuestiones en ayuda justamente de justicia. Claro. Bueno, vamos a poner la hipótesis. Culpable, hay dos posibilidades. Una, que se le haga lugar al pedido de la querella y de la fiscalía, que es que vayan todos con el mismo grado de culpabilidad. Y otro, que no, que haya distintos grados. En estos casos, ¿cómo son después en la instancia superior, digamos, cómo se va planteando, cómo son los tiempos, qué se puede presentar y qué no respecto de lo que salga en esta sentencia? Generalmente vamos a ir a la etapa superior, todos van a presentar ante el tribunal sus pedidos de recurso ante casación. Sí. De hecho, hemos escuchado tanto creo por lo menos escuché a la querella, no recuerdo si la fiscalía lo manifestó o no, que en caso de que el tribunal no contemple el pedido de penas perpetuas, también iban a recurrir y pueden recurrir, ¿no? Lógicamente, hay a veces, o en la mayoría de los casos, recurren todas las partes. Claro. Así que bueno, esto. Y ahí casación, en definitiva, tomando en cuenta todas las cuestiones técnicas de la aplicación del derecho, lisa y llanamente, artículo tal del Código, artículo tal de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo tal de la Constitución, se aplicó perfecto, técnicamente, legalmente es viable, es admisible. Ahora vamos a ver cómo el tribunal, si fue arbitrario o no en la evaluación de todas las pruebas que llegó justamente a la etapa de juicio. Y aquí es donde casación también va a poner su punto de vista. También casación puede aceptar absolutamente
algunas de las cuestiones y modificar la graduatoria de pena o de grados de participación, ¿no? Es justamente el trabajo técnico de revisión lo que conforma la doble instancia. ¿Cuánto tiempo tiene para analizar y tomar una decisión casación, si es que tiene tiempo? Los términos, bueno, comienza en el tribunal, para esto el pedido de recurso, que el tribunal después lo eleve, pero casación en la provincia de Buenos Aires está entre el orden de 1 y 2 años justamente para evaluar todo esto. Es un caso complejo. Y mientras tanto, siguen presos. Están detenidos ellos. No, pero digo, una vez que esté la sentencia Sí, por más que vaya a casación, están dentro de lo que es el plazo de la prisión preventiva. Entonces van a seguir detenidos. Bueno, y la última que le hago, porque esto lo hablamos siempre, en este y en otros casos, porque dice cadena perpetua que se pudran en la cárcel, ¿no? Dice el Vox Populi. ¿Una cadena perpetua qué significa? ¿Cuántos años detenidos? Bueno, máximo. Acá ya está, es bastante complejo el tema, porque tenemos el artículo 55 del Código Penal, que es la ley concursal, que nos habla si hay, por mismo vamos a hablar, hechos de la misma especie, son juzgados, se puede sumar el mínimo mayor y el máximo mayor de ellos, pero no pueden exceder los 50 años. Pero después tenemos tanto el artículo 13 y 14 del Código Penal, sobre todo el 14, que nos explica que se podrá conceder justamente la libertad condicional a los 35 años de prisión. Pero el mismo artículo 14 nos saca de juego que estos crímenes no son pasibles de libertad condicional. Entonces, hay muchos planteamientos de inconstitucionalidad porque dicen que vulnera la perspectiva de justamente de la readaptación de los detenidos y devolverlos a la sociedad, y aquí es donde está discutida justamente jurisprudencialmente. Si acá, en el caso de una calificación legal que sume varios hechos conexos, puede llegar a 50, y si es aplicable o no la libertad condicional a los 35 años. Muchos jueces de ejecución todavía no llegamos a esa etapa, pero la etapa de realizar los cómputos la están dejando en 35 años y otros tribunales la están dejando en 50 años al momento que la sentencia quede firme y justamente con el cómputo también. Y esto es sujeto de revisión, tanto por la Cámara, depende de un lado, también del Tribunal de Casación. Doctor, muchas gracias por toda esta clase con tanta claridad que nos ha dado. La verdad es que viene bien repasar algunos conceptos de lo que hablamos todo el tiempo, ¿no? Y en este caso que ha despertado tanta sensibilidad y tanta tensión, ¿no? Y así que viene muy bien. A disposición. Gracias a ustedes por difundir estas cuestiones. Muy amable. Muy amable.